El eco de la casa del pantano. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de un pantano perpetuamente envuelto en niebla, se erguía una casa que nadie osaba visitar. Su tejado caído y ventanas rotas eran un recordatorio de tragedias pasadas. Los habitantes la llamaban la Casa del Eco, un nombre que se había ganado no por su estructura, sino por los relatos inquietantes de aquellos pocos que había. El comienzo de la pesadilla. Sofía, una joven periodista en busca de historias para su columna de misterio, llegó al pueblo en una tarde de invierno. Su editor le había mencionado la casa con una sonrisa irónica, convencido de que no tendría el valor de investigar. Pero Sofía, impulsada por su escepticismo y amor por lo desconocido, diciembre. Desde el primer momento en que puso un pie en el pueblo, sintió un cambio en el aire. Los pocos habitantes que encontraron la miraban con una mezcla de lástima y advertencia. Una anciana con un pañuelo de lana gris la detuvo antes de que pudiera llegar a la taberna local. Si vas a esa casa, niña, escucha bien, no respondes al eco. Sofía trató de sonsacarle más información, pero la anciana solo se persignó y se alejó. Intrigada y más decidida que nunca, la joven periodista tomó su equipo y un mapa del pantano. Ignoró los murmullos de los lugareños mientras se dirigía al oscuro sendero que conducía a la casa. El primer encuentro. Una medida. Sofía. La voz repitió su nombre, esta vez como un eco burlón. Sofía. Sintió una escalada. En una de las habitaciones del segundo piso, encontró un diario cubierto de polvo. Lo abrió y leyó fragmentos que hablaban de un niño llamado Mateo, cuya familia había vivido allí hace décadas. Mateo había desaparecido en el pantano, poco después, su madre enloqueció, diciendo que el eco la había traicionado. El eco despierta. Sofía decidió pasar la noche en la casa para investigar más a fondo. Durante las primeras horas, el silencio era absoluto, pero a la medianoche, los ecos comenzaron de nuevo. Esta vez, la voz era de un hombre, profunda y gutur. Vete, o serás nuestra. Los muebles comenzaron a moverse solos. Una silla cayó pesadamente frente a ella, bloqueándole la salida. El pánico la invadió, pero recordó las palabras de la anciana, no respondas al eco. Entonces, sucedió algo inesperado. Su teléfono, que estaba en modo avión, comenzó a sonar. La pantalla mostró su propio número. Aterrada, contestó, y una voz idéntica a la suya le dijo: «Mira». Cuando alzó la vista, el espejo del pasillo reflejaba una figura detrás de ella. Era su propio rostro, pero distorsionado, con ojos negros y una sonrisa malévola. Se giró bruscamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, el eco continuaba repitiendo: «Mírate, mírate, mírate». La revelación. Desesperada, Sofía volvió al diario. En las últimas páginas, la madre de Mateo había escrito una advertencia. El eco toma tu voz para poseerte. No respondas o serás parte de él para siempre. Entendió que había cometido un error fatal. Cada vez que hablaba, el eco se hacía más fuerte, como si estuviera alimentándose de sus palabras. Decidió huir, pero la casa parecía estar viva, cerrando puertas y ventanas a su paso. Cuando finalmente él logró escapar al pantano, el eco no la dejó ir. Seguía escuchando su propia voz llamándola desde la oscuridad. En un último intento por salvarse, Sofía dejó caer su grabadora en el agua fangosa, con la esperanza de que romper el vínculo con sus palabras la liberara. Pero no lo logró. Desde entonces, quienes pasan cerca del pantano en noches de niebla afirman escuchar la voz de una mujer que grita desesperadamente, llamando su propio nombre. Algunos dicen que si responde, el eco te seguirá hasta tu muerte. Los susurros del pantano. Sofía nunca logró escapar del todo. Aunque dejó atrás la casa, el pantano parecía expandirse a su alrededor, como si el mismo terreno conspirara para atraparla. Mientras corría desesperada, la niebla se hacía más densa y los sonidos del agua lodosa chapoteaban a su alrededor, aunque no po. El eco la seguía fuera de la casa. No puedes huir. Sofía. Sofía. El pánico la consumía. Recordó lo que había leído en el diario. Intención. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Un refugio temporal.
Sofía reunió todas sus fuerzas y corrió. Aunque no sabía a dónde iba, su instinto le decía que debía alejarse del pantano. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña abandonada en el borde del bosque. La puerta estaba entreabierta, y dentro encontró una habitación vacía, con velas apagadas y símbolos extraños tallados en las paredes. Cerró la puerta de golpe y subió una de las velas con un fósforo que llevaba en su bolso. La tenue luz reveló una mesa cubierta de papeles antiguos, dibujos y mapas del pantano. Uno de ellos mostró un área marcada con un círculo rojo, la raíz del eco. Entre los papeles había una nota escrita con caligrafía nerviosa. El eco nació aquí, donde el pantano se encontró con la casa. Su voz viene de algo más antiguo que nosotros. Si rompe el vínculo, el eco será silenciado, pero debes estar dispuesta a ofrecer algo a cambio. Sofía se estremeció al leer las últimas palabras: el sacrificio debe ser personal. En busca de la raíz. Con una determinación renovada, Sofía decidió encontrar el lugar señalado en el mapa. Según la descripción, era un árbol seco en el corazón del pantano, donde las raíces parecían extenderse hacia el agua como garras. Era allí donde Mateo había desaparecido, y donde su madre había perdido la cordura. El camino de regreso fue aún más aterrador. Las voces del eco eran más persistentes, ahora imitando no solo su voz, sino también las de sus seres queridos. Escuchó la voz de su madre llamándola. Sofía, por favor, vuelve a casa. Cuando llegó al árbol seco, la niebla se disipó levemente, revelando una escena perturbadora. El suelo alrededor del árbol estaba cubierto de huesos humanos, algunos antiguos y otros recientes. El tronco del árbol estaba negro como el carbón y tenía marcas de manos infantiles grabadas en su corteza. De repente, la tierra comenzó a temblar. La voz del eco resonó desde el árbol, esta vez con una mezcla de voces. Devuélvenos lo que es nuestro. El sacrificio. Sofía sabía lo que tenía que hacer, pero no estaba preparada para el precio. Sacó su grabadora, el último vínculo con las palabras que el eco había robado de ella. Se arrodilló frente al árbol y la colocó en las raíces. Mientras lo hacía, comenzó a hablar, ofreciendo lo único que podía, su propia voz. Toma mis palabras. Deja a los demás en paz. El eco respondió con un rugido ensordecedor, y las raíces del árbol comenzaron a moverse, envolviendo la grabadora. El suelo se abrió bajo ella, y sintió que algo tiraba de su garganta, como si estuvieran arrancándole el alma. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Cuando todo terminó, Sofía se dio cuenta de que estaba viva, pero algo en ella había cambiado. Su voz se había ido por completo. Intentó hablar, pero no pudo emitir ni un susurro. El eco había tomado su sacrificio. El murmullo eterno. Sofía había regresado al pueblo, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Sin voz, se comunicaba escribiendo en una libreta que llevaba consigo, sus palabras plasmadas con trazos temblorosos. Sin embargo, la verdadera maldición no era el silencio, sino los susurros. Cada noche, cuando las sombras caían sobre el pueblo, Sofía comenzaba a escuchar las voces del eco dentro de su mente. Al principio eran débiles, como un murmullo lejano, pero con el tiempo, crecieron en intensidad. Reconocía fragmentos de conversaciones, gritos de auxilio y risas distorsionadas, todas atrapadas en un día, mientras estaba sentada junto al fuego en la cabaña de la anciana, sintió un tirón inexplicable en su interior. Cerró los ojos, y en ese instante, lo vio, un vasto abismo de oscuridad donde innumerables almas estaban atrapadas. Podía sentir su sufrimiento, su desesperación, y en el centro, un núcleo palpitante, el corazón del eco. Cuando abrió los ojos, supo que no podía ignorarlo. Aunque había entregado su voz, el eco no la había liberado, la había hecho parte. La voz robada. Poco después, Sofía comenzó a experimentar algo extraño. Aunque no podía hablar, a veces las palabras escapaban de su boca sin su control. No eran suyas, sino voces robadas del eco. En una ocasión, mientras estaba sola frente al espejo, murmuró con la V. «¿Mamá? ¿Dónde estás?» La voz la paralizó. Era la de Mateo, el niño que había desaparecido en el pantano. Al mirarse en el espejo, por un breve instante, no vio su reflejo, sino el rostro del niño, pálido y lleno de... Aterrada,
Comenzó a investigar más sobre el eco y su conexión con ella. Revisó las notas que había tomado antes de perder su voz y regresó al diario que había encontrado en la casa. Allí encontré una frase que no había notado antes. El eco no solo roba voces, sino recuerdos. Con cada palabra que toma, se alimenta de lo que somos. Sofía comprendió que, al sacrificar su voz, había entregado más de lo que creía. El eco ahora tenía acceso a sus pensamientos, sus miedos, y lo más importante, sus memorias. La maldición se propaga. Con el paso de los días, el eco comenzó a manifestarse más allá de su mente. Los habitantes del pueblo empezaron a reportar fenómenos extraños. Algunos afirmaban escuchar la voz de Sofía llamándolos desde el pantano, aunque ella no se había movido de la cabaña. Otros aseguraban que veían figuras espectrales caminando por los bordes del bosque, susurrando palabras inint. La anciana, preocupada por el efecto que Sofía tenía en el pueblo, le advirtió. El eco te está usando como un canal. Cada vez que alguien responde a esas voces, se lleva otra al. Sofía intentó advertir a los demás escribiendo notas desesperadas, pero el miedo y la superstición era. No. Días después, el pueblo entero comenzó a escuchar sus gritos, se repite una y otra vez, resonando en el aire como un. El despertar del eco. Sofía comenzó a perder la noción del tiempo. No sabía si estaba despierta o atrapada en uno de los sueños del eco. En una de estas visiones, se encontró nuevamente frente al árbol seco en el pantano. Una voz. Eres. Sofía. El último desafío. Sofía regresa. No puedes detenernos. Somos eternos. Pero Sofía no respondió. En lugar de eso, se sentó frente al árbol, cerró los ojos y dejaron que las voces la invadieran. A medida que lo hacían, se concentró en un único pensamiento, silencio. El eco luchó contra ella, intentando llenar su mente con caos, pero Sofía se mantuvo firme. Poco a poco, las voces comenzaron a desvanecerse, y el árbol comenzó a marchitarse. Las raíces se encogieron, los rostros se desvanecieron, y finalmente, todo quedó en silencio. Sofía abrió los ojos y encontró el pantano vacío. Había derrotado al eco, pero a un costo. Nunca recuperó su voz, y parte de su alma quedó atrapada en el árbol, alimentando su lucha por mantener el silencio eterno. Continuación.